Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos de las celebridades y sus vidas personales. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, esta pareja, que se conocieron y enamoraron en el set de Love is in the Air, nos regaló un romance digno de una novela turca. Bueno, de hecho, lo vivieron en una novela turca. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué se escondieron al principio? ¿Qué secretos guardaban? Pues agarren sus palomitas, porque hoy vamos a revelar todo, absolutamente todo, sobre el por qué Hande y Kerem mantuvieron su relación en secreto. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún chisme y dejar un like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos investigando y trayéndoles las mejores historias. Y ahora sí, vamos con el tema principal. La chispa entre Hande y Kerem saltó innegablemente en el set de Love is in the Air. La química en pantalla era brutal, electrizante, y los fans no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación fuera de las cámaras. Y para sorpresa de muchos, tenían razón. Pero aunque la chispa era real, no todo era tan sencillo. Recordemos que estaban en el ojo público, y cada paso que daban era analizado y comentado por millones de personas. La presión, créanme, es enorme. Para entender completamente el porqué de su secretismo inicial, debemos sumergirnos en la compleja realidad del mundo de las celebridades turcas. Turquía, con su rica tradición en la producción de telenovelas, tiene una industria del entretenimiento ferozmente competitiva y muy orientada a la imagen pública. Los actores y actrices como Hande y Kerem se convierten en ídolos nacionales, con legiones de fans que siguen cada uno de sus movimientos. Esta fama conlleva una serie de responsabilidades y, lamentablemente, una invasión casi constante de la privacidad. Uno de los motivos principales por los que Hande y Kerem decidieron mantener su relación en secreto, al menos al principio, fue proteger su privacidad. Ser una celebridad en Turquía, y especialmente después del éxito de Love is in the Air, significa vivir bajo un constante escrutinio. Las fotos, los rumores, las especulaciones, todo se multiplica por 1000. Querían, como cualquier persona normal, tener la libertad de explorar sus sentimientos sin la presión de la opinión pública. Imaginemos esto: cada vez que salían a cenar, cada vez que se tomaban de la mano, cada vez que compartían una sonrisa, las redes sociales explotaban. La prensa sensacionalista, ávida de noticias, no dejaba de acecharlos. Los paparazzis, equipados con teleobjetivos y una sed insaciable de primicias, esperaban pacientemente para capturar cualquier momento íntimo y convertirlo en titulares escandalosos. La vida personal se convertía en un espectáculo público y la tranquilidad, un bien escaso. Crear un ambiente de privacidad era fundamental para construir una relación sólida y duradera, lejos de los flashes y los titulares escandalosos. La idea era, en cierto modo, proteger su amor, darle una oportunidad de crecer sin la interferencia del mundo exterior. Una relación, al fin y al cabo, es un jardín que necesita ser regado y cuidado para florecer. Si se expone constantemente a tormentas mediáticas, es difícil que pueda echar raíces fuertes. Otro factor importante a considerar es el impacto en sus carreras profesionales. Aunque pudiera parecer lo contrario, las relaciones sentimentales de las celebridades pueden afectar la percepción del público y, por ende, sus oportunidades laborales. En Turquía, la imagen pública es muy importante. A veces los contratos de patrocinio, las ofertas de trabajo, incluso la reputación de un actor o actriz, pueden depender de cómo se percibe su vida personal. Hande y Kerem, siendo dos de las estrellas más cotizadas del momento, sabían que una exposición excesiva de su relación podría generar controversias y, en el peor de los casos, dañar su imagen. La prudencia, en este sentido, era clave. No querían que su vida personal eclipsara su talento y su trabajo. Querían que se les valorara por sus habilidades actorales, por su profesionalismo, no únicamente por su vida amorosa. El mercado publicitario turco es muy sensible a la imagen de las celebridades. Las marcas buscan asociarse con figuras que proyecten una imagen positiva, que sean populares y, sobre todo, que evoquen confianza. Una relación sentimental muy expuesta, especialmente si está llena de drama o controversias, podría hacer que las marcas dudaran a la hora de contratarlos como imagen de sus productos. Esto, a su vez, podría afectar sus ingresos y su proyección profesional. Además, no podemos olvidar el tema de los fans. El fandom de Love is in the Air es enorme y apasionado.
Hay quienes apoyan fervientemente cualquier relación que involucre a sus ídolos, y hay quienes no ven con buenos ojos que la realidad se mezcle con la fantasía de la serie. Esto puede generar una presión adicional sobre la pareja. A veces los fans idealizan a las estrellas y esperan ciertas actitudes o comportamientos. Cualquier desvío de esa expectativa puede generar críticas y malos entendidos. La relación entre los fans y las celebridades es una dinámica compleja. Los fans invierten emocionalmente en la vida de sus ídolos y esperan, en cierta medida, sentirse conectados con ellos. Las redes sociales han exacerbado esta conexión, permitiendo a los fans interactuar directamente con las estrellas y expresar sus opiniones de forma inmediata. Esta cercanía, sin embargo, también puede generar expectativas poco realistas y una presión constante sobre la vida personal de las celebridades. Mantener la relación en secreto les permitía, de alguna manera, controlar la narrativa. Evitaban que la historia se construyera a base de especulaciones y rumores. Podían decidir cuándo y cómo compartir su felicidad con el mundo, en lugar de ser forzados a hacerlo por la presión mediática. Esto les daba, por así decirlo, una mayor autonomía sobre su propia historia de amor. Podían, en cierta medida, proteger su relación de la voracidad del mundo exterior y construirla a su propio ritmo. El proceso de salir del closet como pareja también fue gradual. Al principio se limitaban a compartir fotos y vídeos en los que aparecían juntos, pero sin confirmar explícitamente su relación. Las miradas cómplices, los mensajes sutiles en redes sociales, las escapadas románticas, todo apuntaba a algo más que amistad, pero sin revelar la verdad de forma definitiva. Esta estrategia, conocida como soft launching, es común entre las celebridades. Permite a la pareja tantear el terreno, evaluar la reacción del público y prepararse para la exposición mediática que conlleva una relación oficial. Es una forma de protegerse, de minimizar el impacto de las posibles críticas y de asegurarse de que están listos para enfrentar la tormenta. Luego llegaron las declaraciones indirectas, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, los gestos de cariño en público. Poco a poco fueron construyendo una narrativa de amor que el público pudo ir descubriendo y aceptando. Este enfoque más cauteloso y gradual les permitió evitar el choque frontal con la prensa y los fans, y manejar la situación de una manera más controlada. Kerem, conocido por su encanto y su profesionalismo, solía hablar de Hande con admiración en sus entrevistas. Destacaba su talento, su belleza y su buen corazón, sin confirmar abiertamente la relación. Hande, por su parte, respondía con elogios similares, creando una atmósfera de complicidad y cariño que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos mutuos. Finalmente, la confirmación oficial de su relación llegó inevitablemente. Fue un momento emocionante para los fans, que celebraron el amor entre Hande y Kerem con alegría. A partir de ese momento, la pareja empezó a ser más abierta con su relación, compartiendo fotos y momentos juntos en redes sociales, asistiendo a eventos públicos como pareja y hablando abiertamente sobre su amor en entrevistas. La confirmación oficial marcó un punto de inflexión en la relación. La pareja ya no tenía que esconderse, podía disfrutar abiertamente de su amor y compartir su felicidad con el mundo. Esto generó una oleada de entusiasmo entre los fans, que se sintieron partícipes de la historia de amor. Sin embargo, incluso después de confirmar su relación, Hande y Kerem siguieron protegiendo su intimidad. Evitaron caer en la sobreexposición y mantuvieron un equilibrio entre su vida personal y profesional. Esto demostró su madurez y su compromiso por mantener su relación a largo plazo. Después de oficializar la relación, Hande y Kerem eligieron cuidadosamente los momentos en que compartían detalles de su vida personal. No se dejaron arrastrar por la vorágine de la fama, sino que mantuvieron un cierto grado de privacidad, protegiendo así su relación de la intromisión excesiva. En las entrevistas continuaron hablando de su amor, pero sin revelar detalles demasiado íntimos. Compartían momentos especiales en sus redes sociales, pero sin excederse. Esta estrategia les permitió mantener la llama del romance encendida, lejos de los focos y los rumores. Lamentablemente, como todos sabemos, la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. Aunque la ruptura fue un golpe para los fans, la forma en que manejaron la situación, con respeto y discreción, demuestra la madurez que alcanzaron como pareja. En resumen, el secreto de la relación de Hande y Kerem se basó en varios factores: la protección de su privacidad, el impacto en sus carreras profesionales, la presión de los fans y la necesidad de controlar la narrativa.
Decidieron mantener su amor en secreto para protegerlo y construir una relación sólida, lejos de los focos y los rumores. Optar por un enfoque cauteloso y gradual, que les permitió gestionar la situación de manera más efectiva y disfrutar de su amor sin la presión constante del mundo exterior. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las celebridades al intentar mantener una relación en un mundo donde la privacidad es un lujo. Su decisión de mantener su relación en secreto, al menos al principio, fue una estrategia inteligente para proteger su amor y construir una base sólida antes de enfrentarse a la exposición mediática. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido un poco más sobre la historia de amor de Hande y Kerem. Recuerden que cada celebridad tiene sus propias razones para actuar de la manera en que lo hace, y que es importante respetar su privacidad y su derecho a proteger su vida personal. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la forma en que Hande y Kerem manejaron su relación? ¿Creen que hicieron bien en mantenerla en secreto? ¿Creen que la fama les pasó factura al final? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más historias jugosas. Hasta la próxima. Chao, chao.